de repente están teniendo problemas con el audio, pueden ir con el cursor del mouse o en su celular en la parte inferior hay un pequeño icono con la palabra chat. En ese chat se están escribiendo algunas instrucciones para que puedan conectarse desde la PC o desde el celular, para que puedan tener mejor audición de el siguiente webinar. Queremos agradecer la participación de todos ustedes al foro titulado Uso de tecnología para transformarse en un negocio disruptivo, a cargo de Mateu Batle, CEO y cofundador de Rexti. Rexti es una startup fintech que crea una revolución en el servicio de cambios de divisas, con un alto impacto para las pymes y los segmentos minoristas. Mateu, fascinado por las computadoras desde temprana edad, comenzó a programar con 11 años y vendió sus primeras aplicaciones a la edad de 16 años. Obtuvo su título en Ciencias de la Computación en la Universidad de las Islas Baleares, España, perdón. Comenzó a hackear con sistemas de video en tiempo real, vivió la burbuja.com de un punto de vista de inicio, fue programador líder en un inicio de videojuego y colaboró en la difusión de la adopción de software de código abierto, que trabajaba en proyectos de varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España. Hoy su pasión es utilizar la tecnología para crear una revolución en el sector financiero. Algunas instrucciones básicas durante el webinar es que durante la presentación de Mateu pueden acercarnos sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat, de manera de que podamos alcanzarlas en diferentes momentos durante su presentación a Mateu. Él va a responderlas sin ningún problema. Esta presentación estará a cargo de Mateu durante unos 40-45 minutos y continuarán con otras preguntas más. Y finalmente esta presentación será enviada a sus correos electrónicos. Agradecemos mucho nuevamente, Mateu, por tu participación en el foro Uso de la Tecnología para transformarse en un negocio disruptivo. Bienvenido. Ya, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Primero de todo, muchas gracias a Alex por permitirnos, a Resti y a mí, participar en este webinar, ¿no? La verdad es que es un gusto pues, venir aquí a hablar de tecnología, que es un tema que realmente me apasiona desde niño. Y bueno, ahí saludos a todo el público que se toma un tiempito para poder conversar aquí sobre tecnología, ¿no? Como bien decía Carlos, bueno, la tecnología es un tema que me ha interesado desde bien pequeño. O sea, yo desde los 9 años empecé o descubrí las computadoras, la verdad que me intrigaron muchísimo. Un año después ya estaba aprendiendo a programar con libros, sin computadora, de forma autodidacta. Y un año después, con 11 años aproximadamente, ya tuve mi primera computadora, ¿no? Ahí se puede ver un MSX, ahí a inicios de los 80, es el tipo de computadoras que teníamos disponibles. Y bueno, seguí aprendiendo, la verdad estaba entusiasmado, fascinado con este nuevo mundo para mí, era todo nuevo, con muchas oportunidades, le veía muchísimo potencial ya desde niño, me apasionaba. Y a los 16 años, con un amigo, pues hicimos nuestra primera aplicación, un encargo para una empresa de alquiler de plazas de garaje. Y bueno, fue nuestro primer proyecto que conseguimos vender. Luego, pues nada, seguimos haciendo varios proyectos más para otras empresas. Fui a la universidad y estuve en varias empresas, desde desarrollo de videojuegos, ¿no? Incluso en varios países también, hasta que, bueno, trabajé en proyectos, ¿no? en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, también en España. Y bueno, hace unos 10 años vine acá a Perú y vivo viviendo aquí en Perú desde ese tiempo, ¿no? Y bueno, en los últimos 4 años básicamente lo que pasó es que me lancé al emprendimiento, ¿no? Y de ahí surgió Redsti, ¿no? De la que soy uno de los cofundadores. Entonces, bueno, en resumen, la tecnología es mi pasión y siempre lo ha sido desde muchos años y la vivo día a día. Hay continuamente cosas que aprender, todo lo vemos en el día a día, hay muchísimas oportunidades ahí, ¿no?
Y de eso hemos venido a hablarles, de hecho, ¿no? Entonces, hay muchísimas técnicas, nuevas tecnologías que han ido surgiendo en estos años y de algunas podemos ver realmente aplicaciones ya reales, ¿no? Y hemos venido a dar un par de ejemplos, un poco para estimular la imaginación, ¿no? Para ayudar a innovar, ¿no? A ayudar a crear ideas, ¿no? A abrirnos los ojos un poco con lo que se está haciendo en otras partes del mundo y que nosotros también somos capaces o podemos ser capaces de hacer, ¿no? Y bueno, es más, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir, ¿no? La situación de COVID-19, todavía se ha visto muchísimo más importante todo este tema, ¿no? Ahí vemos que la tecnología, de hecho, se ha convertido en nuestro aliado. Muchas empresas, si no todas, nos hemos visto, ¿no? Bueno, tanto personas como empresas, nos hemos visto en la necesidad de hacer una transformación digital acelerada, ¿no? De adaptarnos al cambio, ¿no? Que ha venido de golpe, ¿no? Y bueno, los cambios son buenos, ¿no? Hay que verlos de forma positiva, hay que verlos como oportunidades. Y bueno, vamos a pasar un poquito a ver cada uno de estos ejemplos, ¿no? De telemedicina, de drones, realidad virtual, fintechs, videojuegos, cómo podemos aprovechar todas estas ideas, ¿no? Podemos empezar con telemedicina, por ejemplo. Hay un proyecto del Hospital San Lázaro, es un hospital de hecho de Mallorca, de mi tierra natal, en el que se implementó la telerehabilitación, ¿no? Es un tipo de telemedicina, un área de la telemedicina, por decirlo así, en la que un paciente, después de una operación, por ejemplo, de cadera, ¿no? Necesita una rehabilitación para evitar el movimiento de ese paciente, que es bastante delicado durante los primeros meses. Lo que se hizo fue implementar un sistema en el que el paciente desde su casa podía hacer unos ejercicios, ¿no? Son pacientes de avanzada edad normalmente los que necesitan una cirugía de cadera, y ahí mediante controles como con sensores, ¿no? Con controles de la Wii, por ejemplo, ¿no? Es como control que se maneja con la mano. Se implementó una plataforma que era capaz de el paciente jugar mientras hacía ciertos ejercicios y a la vez, digamos, había un médico que podía monitorear cuál era la evolución del paciente, ¿no? Si se había podido mover un poquito más que el día anterior, etcétera, ¿no? Entonces, eso realmente es un buen ejemplo. De hecho, bueno, yo participé en ese proyecto, sobre todo en la parte tecnológica. Fue un equipo multidisciplinar, eso es importante porque obviamente para aplicar estos proyectos no solo cuenta la tecnología al fin y al cabo es una herramienta aplicada a un uso. Entonces, hacen falta especialistas del sector. Se trabajó con un hospital, se trabajó con médicos, obviamente, de rehabilitación, y se hizo un primer piloto con un grupo de pacientes, ¿no? Y realmente el proyecto fue bastante exitoso y no solo de cara a la experiencia del usuario, sino que el propio hospital tuvo digamos, un ahorro en costes porque, por ejemplo, se ahorró bastante en las ambulancias, ¿no? La ambulancia antes debía recoger al paciente, a varios pacientes al día, llevarlos al hospital y luego devolverlos, ¿no? a su casa para continuar ahí su progreso. Entonces, de esta forma no era necesario ese coste y bueno, el coste de ambulancia realmente es un coste importante, ¿no? Para el sistema sanitario. Hay otros usos, obviamente. Una de las áreas también bastante auja es la telemedicina, la teleconsulta, ¿no? Poder acceder a un médico a distancia que pueda hacer, pues, unas preguntas, un diagnóstico, ¿no? Obviamente para según qué cosas, si luego hace falta ir a, a un hospital para pruebas adicionales, pues no es que se elimine esa parte, pero sí en la mayoría de casos se pueden hacer estas consultas virtuales mediante videoconferencia y resulta mucho más cómodo para la gente, para los médicos, ¿no? Entonces hay una plataforma, por ejemplo, Doctor Lead, que creo que surgió en Francia,
que es bastante exitosa en ese sentido. Mateo, aquí hay una pregunta en la cual están consultando sobre había una pequeña nota periodística, me parece, sobre un proyecto de Play for Health en Mallorca, si es que no me equivoco. Y Sí, preguntaban si es que querían saber un poco más unas ideas más tangibles de cómo la medicina apoyó en la tecnología respecto a este proyecto, ¿no? claro. Sí, de hecho, el Play for Health es el nombre que se le dio al proyecto este de San Lázaro, Son Yatzer, en el que se implementó el sistema de telerehabilitación. Entonces fue un proyecto, de hecho, financiado con fondos del gobierno, fue un proyecto de investigación. Estaba en ese momento una fundación, ¿no?, de investigación, pero con aplicación práctica, que no solo se quedara en un paper, sino que hubiera una aplicación práctica. Entonces, es un poco lo que hemos comentado. Lo importante ahí fue la colaboración de un equipo multidisciplinar, ¿no? Tanto médicos, ¿no?, como los enfermeros, los pacientes, ¿no?, un grupo piloto de pacientes, los desarrolladores, ¿no?, los analistas funcionales de la aplicación, gestión de proyectos, todos trabajamos en conjunto para desarrollar este proyecto. Al final usamos tecnologías, no creamos nada nuevo, en el sentido de que no hicimos un hardware nuevo. Cogimos un sistema que ya estaba, ¿no?, y le pusimos un software, desarrollamos un software, efectivamente, ¿no? Pero de ahí se usaron dispositivos que ya existen en el mercado para el tema de sensores, ¿no? Estaba comentando, por ejemplo, los controles de la Wii, por ejemplo, la cámara, hay unas cámaras que se usan en Xbox, que es una cámara de profundidad que permite detectar mejor el tema de movimiento de las personas, controlar mejor eso y ser capaz de hacer un análisis mejor de la evolución del paciente. Y luego también incluso se desarrollaron algunos sensores como acelerómetros y tal, que bueno, hoy en día ya los tiene cualquier celular, ¿no? Giróscopos, acelerómetros. Y fue una aplicación de unir varias tecnologías, ¿no? Un grupo de gente ahí con expertise en diferentes áreas y sacar un proyecto. Y es un proyecto que, bueno, tardó en hacerse cerca de un año hasta la primera, digamos, pruebas, porque todo el tema médico, pues, se tenía que hacer un estudio también, ¿no?, para ver si se hizo, de hecho, un estudio de investigación médico para ver si era exitoso o no, si representaba una ventaja, ¿no? Y hay incluso papers publicados, ¿no?, sobre eso. Bueno, continuaré un poquito con los otros temas. En realidad virtual, ¿no? Realidad virtual también con el tema ahora de esta coyuntura es súper, súper aplicable, ¿no? Tenemos que, hoy en día, pues tenemos esta restricción de movilidad, ¿no? Y bueno, hay áreas como el turismo, ¿no?, que lo van a notar muchísimo, ¿no? El impacto, la pegada de esta restricción, ¿no?, de esta cuarentena. Y con realidad virtual, pues es posible, pues, tener cosas ¿no?, simularlas, que no son posibles físicamente, entonces, por estas restricciones, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo que es una atracción, se llama Flyview, que está en Francia, en París, que básicamente consiste en que, bueno, el usuario es puramente para entretenimiento, pero es un ejemplo. Un usuario pues va como una terminal en las que hay los jetpacks, ¿no?, que es esto que se pone como la mochila esta que lleva en la espalda, con la que puede volar, ¿no? Obviamente no está volando, pero simula que está volando, pues además se le pone un casco de realidad virtual eh, ahí en la cabeza y el casco obedece a los movimientos, ¿no? Entonces, si te giras, estás viendo tu entorno, parece que estás en otro mundo, ¿no? Y la simulación del jetpack hace que la sensación incluso de volar sea muy realista, ¿no? Entonces, haces un vuelo simulado sobre París, viendo diferentes puntos de interés, atracciones, ¿no? La ópera, ¿no?, la Torre Eiffel, diferentes escenarios, ¿no? Entonces, es una aplicación práctica de cómo podríamos
hacer esto, ¿no? Esto se puede aplicar, por ejemplo, al ocio o se puede aplicar, ¿no? a cosas, pues, a fines más, digamos, serios, por decirlo así, ¿no? Que no son de entretenimiento. Esto ya un poco hemos de ver en nuestro negocio si es que aplica o no, o si hay alguna aplicación para este tipo de tecnologías. Hay otras, por ejemplo, otra aplicación, obviamente súper importante, es la educación. Hoy en día, bueno, con la situación que nos ha tocado vivir, muchos tenemos hijos, están en casa y hemos visto sufrir ahí, pues, o poner en riesgo su educación, ¿no? El progreso de su educación. Entonces, a pesar de que existen, bueno, temas como las videoconferencias, se están intentando hacer ahí con maestros la clase vía videoconferencia, vemos que esto obviamente es mejor, pero no constituye ahí, pues, la forma ideal, ¿no? Entonces, esto se puede apoyar también con otras tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de Google Arts Culture, que esto se puede acceder directamente desde el celular y ahí tienes posibilidad de ver con realidad virtual, ¿no? Los escenarios, ¿no? Vistas en 360, ¿no? Meterte incluso, a ver, aquí tengo un casco de realidad virtual que es súper sencillo. Estos cuestan como $10, se lo voy a enseñar. Porque con esto y un celular es, digamos, el kit barato. Se pone el celular aquí y podemos ver este tipo de aplicaciones, ¿no? Usando nuestro celular y un kit de estos que cuesta, pues, eso, 30, 40 soles, ¿no? Y en este en concreto podemos ver, pues, podemos visitar museos de todo el mundo, podemos ver información sobre personajes famosos. De hecho, hay como una librería inmensa de cosas que se pueden aprender, ¿no? En el aspecto cultural yo creo que complementa bastante la formación, ¿no? Mateo, Otro, aquí hay una pregunta, perdón que interrumpa. claro que sí. Sí, hay una pregunta, justo mencionabas de respecto al turismo. Mencionabas que pues existe entre la realidad virtual y el turismo unos elementos que pueden asociarse. En tu opinión, preguntan, en Perú tenemos mucho que mostrar de nuestro turismo. ¿Se podría aplicar ese tipo de relación entre realidad virtual y nuestro turismo? Creo que sí. O sea, de hecho, bueno, Perú es súper rico en temas turísticos, tiene muchísima variedad y yo creo que ahí hay la posibilidad de fomentar, ¿no? De poner más cerca esas atracciones, esas experiencias, ¿no? Cerca de la gente y, bueno, fomentar un poco o poner en conocimiento que, bueno, eso puede ser, diríamos, un adicional, ¿no? Para que luego esas personas nos puedan visitar o vivir la experiencia real, ¿no? Porque han vivido de forma virtual eso y, bueno, quieren conocerlo luego de forma real. Entonces, hay oportunidades ahí o crear incluso, bueno, ya experiencias que a lo mejor no vivirías de forma real, ¿no? Como lo que hemos dicho de París. También se pueden crear, pues, ¿por qué no? Experiencias de ese estilo, ¿no? Y la atracción de París es un éxito, de hecho, ¿no? La que estaba comentando. Entonces, hay las dos formas, diríamos, ¿no? Para continuar con la exposición, yo creo que una de las áreas donde hay también donde la tecnología ha influido muchísimo, ¿no? Es la mejora de los servicios financieros, ¿no? Lo que se llama las fintechs. Las fintechs, ¿no? Viene de la palabra finitech, de finanzas, y tecnología, es la aplicación de la tecnología a los servicios financieros, ¿no? Dar unos servicios financieros, pues, más innovadores, ¿no? Con el uso de la tecnología. Y ahí, bueno, hay de muchísimos tipos. El fenómeno fintech realmente salió después de una crisis, la crisis de 2008. Ahí es cuando se popularizó y, y de ahí hemos tenido un gran crecimiento en Perú en los últimos 4 años, ¿no? Nosotros en Redsti empezamos también hace 3, 4 años
a operar. RedSty es una plataforma de cambio de moneda que está orientado a la micro, pequeña y mediana empresa y también a personas, ¿no? En Perú, ¿no? Que es donde hemos empezado, ¿no? Es una empresa peruana, pero también estamos viendo ahora la expansión a otros mercados como México y como Chile. Y bueno, la ventaja que da, ¿no? Estos servicios fintech, bueno, RedSty en concreto es combinar un tipo de cambio muy competitivo con una plataforma transaccional rápida, escalable y segura, ¿no? De forma que, bueno, puedes comprar, vender dólares de forma, bueno, con un tipo de cambio muy competitivo, con el tipo de cambio de la calle, ahorrándote bastante dinero en las operaciones, ¿no? Para poner en resumen un poco los beneficios, los grandes beneficios de usar este tipo de plataformas. Por una parte, la seguridad, esto con el tema, la seguridad física, ¿no? Tanto de prevenir pues, riesgo de atracos, ¿no? De robos, pero también hoy en día la seguridad, ¿no? Sanitaria, por decirlo así, ¿no? No te expones a estar manejando efectivo, dinero que puede estar contaminado, ¿no? O el tener que estar en contacto con alguien para, ¿no? Con un cambista, ir a un sitio físico, ¿no? Una casa de cambio física para hacer un cambio. Lo puedes hacer todo virtualmente desde tu casa, sin moverte, con el celular o desde cualquier parte, de hecho, ¿no? Y bueno, eso es una gran ventaja, ¿no? Y yo creo que es la forma que deben buscar los negocios, ¿no? Las empresas de, de mover sus modelos de negocio, ¿no? Que puedan estar, sus negocios, pues, puedan hacer negocio desde cualquier parte, sus usuarios puedan acceder a sus servicios, a sus productos, pueden comprar desde cualquier parte, no se precise ahí digamos, una movilización para usar, ¿no? Y que sea rápido, que esté siempre accesible desde cualquier parte. Y obviamente al final también se trata de ahorrar, ¿no? Ahorrar es súper importante, mucho más en esta situación de crisis. Entonces tenemos que, bueno, en las operaciones en REST, y aparte de ahorrarte tiempo, que te puedes ahorrar muchísimo tiempo, que no tienes que movilizarte, ¿no? Las operaciones son rápidas, se hacen en 15 minutos, también te ahorras bastante por un mejor tipo de cambio al año, ¿no? Entonces puedes ahorrar de unos $10.000 anuales en media para nuestra empresa promedio, y bueno, en algunos casos incluso bastante más, ¿no? Si es que son empresas que tienen un alto volumen de transacciones. Hay otro tipo de fintechs también, o sea, no hay de tipo de cambio solamente, hay para cualquier servicio financiero, ¿no? Entonces, hay también no solo tipo de cambio, hay pagos, ¿no? Pagos puede ser pues para comercio electrónico, una pasarela de pagos, ¿no? Hay varias en el mercado. También tenemos empresas que hacen factoring, ¿no? Todo un servicio totalmente digital a través de Internet, ¿no? Otras ofrecen financiación, ¿no? Otras pues ofrecen servicios de facturación electrónica, ¿no? Hay, digamos, varias verticales, ¿no? En fintech. Mateo, aquí Otra, tengo una pregunta justo con respecto a Rexty. ¿Cómo es que llegan a fundarlo de alguna manera? ¿Y qué es lo que para un usuario, qué necesita para hacer un cambio en dólares? ¿O cómo comisiona Rexty en sí? ok, ya buena pregunta. Pues mira, digamos, la idea surgió de la necesidad, como muchas ideas. Básicamente, solucionar un problema propio que teníamos, de que teníamos que cambiar dólares, las soluciones que había en el mercado, pues era cambiar con los bancos y perder bastante dinero, de un 3 a un 5% en los cambios, ¿no? O cambiar en la calle y exponerte a riesgos. Entonces de ahí salió, oye, ¿por qué no usamos la tecnología para hacer esto? ¿No? Viniendo un poco de la pasión tecnológica, era bastante claro, pero en ese momento, cuando se nos ocurrió, no había ninguna plataforma de este tipo, ¿no? Entonces, nos pusimos ahí a ver todo el tema legal, ¿no? De cómo se puede hacer, qué permiso se necesita, estamos registrados en la SBS, ¿no? Para poder hacer este tipo de operativa, ¿no? Somos una casa de cambio. Y bueno, se desarrolló el software y se salió, y bueno, estamos
estamos muy contentos de la acogida que ha tenido entre los usuarios, ¿no? Ya somos más de 4.000 empresas usando esto, 50.000 personas, ¿no?, registradas en la plataforma de Redsti. Hemos cambiado más de 800 millones de dólares y esto en apenas poco más de 3 años de operaciones, ¿no? Y vamos teniendo un buen crecimiento mes a mes. Sobre los requisitos que me comentabas para operar con Redsti, es bien sencillo, es registrarse, no se necesita nada de documentación, es un proceso totalmente online, es un onboarding digital. Te puedes descargar la aplicación de Redsti en el App Store o en Android o en iOS. También puedes acceder por web, no hace falta descargarse una aplicación si quieres, y la aplicación incluso funciona en el celular. Entonces te registras, te pide información muy básica, ¿no? Y después de eso ya estás habilitado para operar. Al minuto ya puedes hacer operaciones. Básicamente lo que necesitas es tener una cuenta bancaria en un banco de Perú, en soles y en dólares. O bueno, también puedes operar, de hecho, con tu tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, para hacer pagos de deuda a tu tarjeta, ¿no? Esos son los requisitos, tanto para personas como para empresas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo claro que es muy aplicable a estos días, ¿no? A esta coyuntura, son los drones, ¿no? Es el servicio de delivery. Por ejemplo, Rappi ya estuvo, de hecho, antes de esta crisis, estuvo experimentando con robots para hacer delivery, ¿no? Y el robot, digamos, puede hacer todo el proceso, ¿no? Y está conectado con la central, forma que todo con geolocalización, se puede saber exactamente dónde tiene que ir el robot, se le manda la ruta, se monitorea remotamente, también existe inteligencia artificial, es capaz de reconocer, diríamos, si tiene que pararse, hay un vehículo. De hecho, ya hay muchísimos proyectos también, ¿no?, de las empresas más avanzadas en tecnología, como Google, como Uber, que están haciendo proyectos de conducción con inteligencia artificial, ¿no?, en remoto. Entonces, esto es también aplicado a eso, pero no para llevar personas, sino para llevar paquetes, ¿no?, para hacer un delivery rápido, eficiente. Incluso el pago de la orden se puede realizar a través del robot. Entonces, es una opción muy buena, sobre todo en estos tiempos que queremos evitar el contagio, la exposición, lo máximo posible, ¿no? Es más seguro para la empresa, para el usuario, y al final este tipo de empresas, la gente pues lo va a apreciar y va a favorecer obviamente los que apoyen estas tecnologías por todo este temor que tenemos hoy en día, ¿no? Otro ejemplo muy bueno de drones es hay un dron que viene con un desfibrilador, ¿no?, que es, en caso de que tengas una parada cardíaca, puedan reanimarte, ¿no? Entonces, el gobierno de Galicia, en España, hizo un proyecto para adquirir estos drones para el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, no sé si lo conocen, es una ruta de peregrinaje de gente creyente, ¿no?, que dura muchos días, es muy cansado, muy intensivo, hay gente de todas las edades que hace esto, pero como es muy exigente, a veces pues la gente tiene pues problemas de salud, problemas cardíacos, y ahí es vital, si tienes una parada cardíaca, actuar con muchísima rapidez, ¿no? Entonces, ahorrarse un minuto puede depender la vida o la muerte de una persona, y en este caso, pues tener un dron que puede ir a gran velocidad, traerte el aparato y además conectado con un médico o con un enfermero que te ayude a, digamos, accionar, a usar el desfibrilador, porque obviamente no sabe usar cualquiera, pero estos están preparados para que los pueda usar un tercero sin experiencia, con apoyo de un médico, ¿no?, porque están dotados con cámaras, con micro, hay como una videoconferencia y se puede guiar en el proceso a la persona. Entonces, es una aplicación también muy interesante.
tema de Mateo, impresión. sí, aquí hay otra Sí, pregunta Carlos. de un participante, si es que hay algún ejemplo de uso de drones en el Perú. Buena pregunta. Pues mira, sí. De hecho, mira, para que veas, no es tan lejano todo este tema de la tecnología. Hay una empresa, una startup, se llama SpaceAG, que usa drones en el campo de la agricultura, ¿no? Para hacer pues, seguimiento de cosechas, evitar que se malogren, ver si, bueno, si están bien regadas, ¿no? Control de plagas. Entonces, hay muchísimas posibilidades en muchos campos, ¿no? Entonces, sí hay una empresa, de hecho, bastante exitosa en ese sentido, ¿no? En Perú. Y de hecho tiene tecnología que, bueno, es reconocida, yo creo, en otros países, no solo en Perú, ¿no? Son bastante buenos en esto. Otro ejemplo claro bueno, nuevas tecnologías es la impresión 3D, ¿no? Hay impresoras, ya vienen kits hechos en el que tú te puedes, digamos, imprimir objetos, ¿no? Y ya de hecho hay un montón de diseños de objetos que te puedes simplemente mandar a la impresora y te va a empezar a construir las piezas, luego las montas. Y eso, ya ahí digamos, la imaginación de cada uno es el límite. Y, por ejemplo, uno de los usos que ha tenido bastante repercusión eh, por esta coyuntura es el tema de la fabricación de kits de respiración así asistida con impresoras 3D, ¿no? Son kits que, o sea, todos sabemos que, bueno, los hospitales han tenido una gran demanda de respiradores artificiales porque con la enfermedad, ¿no? Del coronavirus no ha sido posible pues, atender a todos los pacientes. Entonces, con esto se podría con una impresora construir varios kits al día, no sé, como hasta 10 kits al día, y se ha podido un poco apaciguar toda esta demanda y, bueno, ayudar, contribuir, ¿no? a que este problema no nos pille tan desprevenidos, ¿no? Porque obviamente aquí un kit de estos profesional y tal, con las colas, con las demandas de órdenes que hay ahora, pues tardaría seguramente semanas o meses, ¿no? Y con esto se puede tener una acción súper rápida. Otro tema es el comercio electrónico. Bueno, esto es mucho más popularizado, obviamente, pero es súper importante, ¿no? Porque todavía había muchos negocios, o hay muchos negocios que se basan en un comercio más físico. Entonces, no hay que olvidar estas plataformas de comercio electrónico y bueno, tenemos varios ejemplos en Perú, ¿no? Tenemos Freshmart, por ejemplo, una startup peruana que también un gran éxito, que básicamente es como un supermercado donde puedes comprar todas tus órdenes y ellos están solo online, no tienen en físico como otros supermercados, ¿no? En los que a lo mejor tienen una plataforma online y una física. Para ellos es totalmente digital, ¿no? Puedes hacer tu orden ahí y te llega por delivery, la pagas y ya está, ¿no? Entonces, también súper interesante, ¿no? Por el tema de la coyuntura actual. Hay otras plataformas más genéricas, ¿no? Por ejemplo, Juntos, ¿no? Es como un marketplace donde esto vendría a ser como un centro comercial, pero online, ¿no? Ahí tenemos muchísimas tiendas que pueden exponer sus productos y, digamos, la plataforma facilita la exposición de estos productos, la compra de estos productos, ¿no? Y poner todo este escaparate de productos a disposición de los usuarios. Mateo, también hay una Sí. pregunta de un participante que hablaba sobre respecto a las impresiones 3D. ¿Qué se ¿Sí? necesita para hacer impresiones en 3D? Bueno, para imprimir en 3D, pues necesitas una impresora 3D. Ahí hay varias opciones. Te puedes comprar ya una impresora totalmente construida. Hay varias tiendas en Perú, si buscando por Google las encuentras, que ya te vienen un kit operativo. Y bueno, hay desde pues,
menos de $1000 hasta, bueno, te puedes gastar lo que quieras dependiendo de la calidad que quieras, del uso que quieras darle, ¿no? Si la usas pues, muy frecuentemente o no, de la carga que ya vaya a tener. Y también incluso hay kits que tú te puedes construir por ti mismo, ¿no? Incluso hay, cuando tienes una impresora 3D, la puedes usar la propia impresora 3D para replicar y hacerte otras, ¿no? Obviamente hasta cierta medida, ¿no? Porque siempre hay algunos componentes que no se imprimen, sino que los tienes que comprar, pero puede ser una ayuda. Luego hay que pensar en el uso que le quieres dar, ¿no? O sea, eso lo vas obviamente a querer usar para imprimir, hay que pensar qué objetos, qué tipo de objetos te sirve imprimir, si, qué, qué aplicación tendrían. Obviamente vas a tener que diseñarlo. Si es algo nuevo, vas a necesitar a alguien con las habilidades adecuadas para diseñar eso, ¿no? Son habilidades de CAD, ¿no? Lo que se llama Computer Aided Design, que es diseño asistido por ordenador. Esto, pues, sería, pues, tema de ingeniería, ¿no? Ingeniería de, industrial o un arquitecto, por ejemplo, también tiene esas capacidades. De hecho, impresión 3D también se usa en arquitectura, ¿no? Un arquitecto la usa para hacer un modelo, una maqueta de un apartamento, ¿no? De una casa que quiere construir para que tengas una representación física, no solo lo veas en un plan, ¿no? Otra tecnología que se usa muchísimo pues, son los videojuegos. Los videojuegos, bueno, todos los conocemos, todos tenemos videojuegos en el celular para entretenimiento, pero los videojuegos también se pueden usar, de hecho, para fines más serios, que se llama, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, tenemos videojuegos educativos, incluso videojuegos para medicina, ¿no? Telemedicina. De hecho, el proyecto que conversábamos antes, el de proyecto es San Lázaro, usaba videojuegos en la propia plataforma, ¿no? Combinaba videojuegos, ¿no? Para una aplicación de telemedicina. Y la razón de usar videojuegos es obviamente porque se hace mucho más interesante, es mucho más motivante usar un videojuego para aprender, por ejemplo, que no pues mandar estudiar, ¿no? Por ejemplo, a un niño, ¿no? Hay una plataforma, por citar alguna, CoachPark, que es un éxito, ¿no? Para niños entre, diría, 4 a 10 años, para enseñarles a programar. Entonces, no necesitas incluso ni saber inglés, ni incluso saber leer para empezar a programar. Todo es con juegos que están apoyados con dibujos, con gráficos, en los que el niño se le van introduciendo en conceptos de programación, ¿no? Por ejemplo, en qué es un bucle, qué es una secuencia, qué es una condición, ¿no? Entonces, todo esto el niño va asimilando los conceptos y va creando sus propios programas. Él puede incluso crear sus propios juegos dentro de la plataforma, compartirlos, ¿no? Y aprender con esto. Y la verdad que esta plataforma ha sido muy exitosa en el mercado. Y bueno, hay startups también en Perú que se apoyan de eso para dar digamos, una educación enseñar a los niños a programar, ¿no? Por ejemplo, hay Crack the Code, es otra startup conocida en Perú, que usa esta y otras técnicas, apoyado además de un profesor, ¿no? Para que digamos, el niño esté más atendido si tiene dudas y guiarlo por un proceso de aprendizaje, ¿no? Por una currícula. Otro, Otra tecnología yo creo que va a ser clave ahora y en los próximos años es todo el tema de firmas digitales, ¿no? Uh, igual, la situación del coronavirus nos ha obligado a darnos cuenta de todas estas tecnologías que a lo mejor todavía no le damos importancia, no estamos usando, pero que ahora son súper interesantes porque te ayudan a agilizar procesos, no te paralizan, ¿no? Entonces, la firma electrónica, hay diferentes técnicas, tecnologías, ¿no? Pero, por ejemplo, por citar una conocida, es Quinoa, es otra startup peruana, un peruano, ¿no?
que tiene una firma electrónica combinado con vídeos, ¿no? Para autenticar, diríamos, la persona, para asegurarse de que quien firma, ¿no? es quien debe ser, ¿no? Desde el celular, de forma rápida y segura, ¿no? Te evitas desplazamientos, te evitas exposición, ¿no? Física, ¿no? Y es seguro, es rápido, ¿no? Y hay otras, pues más tradicionales, ¿no? Una simple firma tipo el DocuSign también, que es otra startup, ¿no? que surgió hace años, que sirve para firmar documentos digitalmente, en la que no es necesario pues, pasarse luego ni copias escaneadas, ni enviarse por correo, eso ya tiene validez, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo, con esto puedes crear una empresa en otra parte del mundo sin tenerte que desplazar, tiene validez legal, ¿no? En muchos países. Bueno, finalmente, para no extenderme mucho en el tiempo, nada, espero que les haya resultado interesante todas estas tecnologías, los ejemplos, ¿no? Yo creo que todas estas crisis son oportunidades, ¿no? Oportunidades para usar esta tecnología, para salir de ella, para adaptarnos al cambio, ¿no? Y nos ayudan a reinventar nuestro negocio, ¿no? Yo personalmente ya he vivido pues con conciencia tres de estas crisis, ¿no? La crisis del 2000, de las .com, en la que digamos, el gran ganador surgió como Internet, ¿no? Internet de ahí pues se potenció muchísimo, ¿no? Después de eso, eh, la del 2008, ¿no? La crisis financiera, de ahí salieron las fintech, ¿no? Y ahora tenemos esta nueva crisis y seguro que, bueno, de esto los que usen la tecnología, los que innoven, van a resultar los ganadores, ¿no? En estos próximos 10 años hasta la próxima crisis, ¿no? Que es un continuo esto, ¿no? Siempre hay que seguir innovando y seguir viendo el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta, creo que tenemos Yo, ya algunos minutos. Feliz. Perdón que el audio de Johnny se ha activado. En un momento se lo están poniendo en mute. Aquí hay una pregunta de un participante, Mateo, en el que consulta sobre, en esta época, si alguien quiere iniciar o vender por Internet, ¿qué alternativas tiene? Buena pregunta. Bueno, yo creo que siempre es mejor empezar rápido, ¿no? Y con algo que no meterse en un gran proyecto y y estar mucho tiempo implementar algo, ¿no? Entonces, obviamente va a depender mucho del tipo de negocio, pero, por ejemplo, es muy fácil vender, por ejemplo, en un marketplace tipo Juntos u otros que puedan existir, ¿no? Porque solo hace falta un registro de tu empresa en ese marketplace, la tecnología ya existe, solo estás usándola, no la tienes que crear de cero, no hace falta. Basta que te registres, basta que introduzcas tus productos ahí, tus precios, y luego pues veas cómo tienes que hacer el tema logístico, cómo hacerle llegar el producto al cliente y bueno, incluso de cobrar, de los pagos ya se encarga la propia plataforma. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Obviamente, si ves que a lo mejor para tu negocio, no sé, tiene más sentido una experiencia más en una web propia o eso ya requiere desarrollo, requiere más tiempo, ¿no? Pero yo sugiero, ¿no? Dentro de lo posible, intentar ir paso a paso, ¿no? Ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Porque a lo mejor nos metemos en un gran proyecto y no vamos a ver nada hasta dentro de meses, gastamos muchísima inversión, muchísimos recursos y al final pues no resulta exitoso, ¿no? Entonces yo creo que es mejor ir paso a paso aprendiendo y ver las soluciones más prácticas, ¿no? Para ir luego mejorando y potenciando eso. Muchas gracias. A todos aquellos participantes que quieran seguir alcanzando sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat, está en la parte inferior de la pantalla, para poder ir dando lectura de sus preguntas. Hay otra pregunta también que menciona consulta sobre el proyecto Play for Help. ¿Cómo midieron los resultados? Estos fueron exitosos, pero ¿cómo se
Sí, sabían que las personas se rehabilitaban o qué equipo de tecnología claro. necesitaba el paciente en su casa. Bueno, el equipo de tecnología, digamos, ya estaba fijado desde el inicio. Sabíamos el tipo de software que queríamos desarrollar, entonces de ahí se vio. Y bueno, de hecho, hubo un primer piloto donde se probaron, pues, qué funcionaba mejor, ¿no? A veces depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Qué es lo que va a saber usar. La gente mayor, pues, no está tan habituada a la tecnología. Entonces ahí debíamos elegir algo que fuera pues muy fácil de usar, básicamente, pero que cumpla la misión, ¿no? Ahí era una misión de desarrollar movilidad, ir mejorando. Entonces, por ejemplo, con sensores, acelerómetros, giróscopos, que es lo que tiene, no sé si es familiar, la Wii, por ejemplo, tiene unos mandos que con eso básicamente se puede medir el recorrido, los ángulos que alcanza alguien, pues extensión de un brazo, por ejemplo. Entonces, con eso se podía hacer un seguimiento, ¿no? Obviamente, no quiere decir que a lo mejor esté, digamos, 100% todo remoto. A lo mejor una vez cada semana, cada 2 semanas se tiene que ir al hospital para hacer un seguimiento mejor, pero es diferente ir a diario que ir pues, cada 2 semanas. En cuanto al tema de resultados, se hizo un estudio de investigación sobre eso. Se vio que tenía buena acogida, que digamos, la gente digamos, le gustó el proyecto, ¿no? Completaron el tratamiento, ¿no? Porque al final también es digamos, algo que tiene el paciente en su casa y puede decidir no usarlo, ¿no? Pero lo que sí que vimos es que un alto porcentaje sí seguía esta terapia, entonces consideramos que sí fue exitosa en ese sentido. Y por otra parte, también se midió los ahorros, o sea, un hospital, por ejemplo, sabe lo que le cuesta el coste de una ambulancia. Entonces se pudo ver, ya nos hemos ahorrado tantos viajes de ambulancia y eso representa tanto dinero, la inversión ha resultado tanto, ¿no? Entonces también había un ahorro monetario por esa parte, ¿no? Que siempre también es interesante. Ujú, perfecto, muchas gracias. Hay personas que están también felicitando tu presentación. El señor Rafael del Campo menciona de que es muy seguro que para esta etapa de nuestras vidas el uso de la tecnología será vital para sobrevivir y será muy importante pues, lo que viene haciendo Rexy, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rafael. A todas aquellas otras personas que quieran comentar o alcanzar algunas preguntas, el chat sigue abierto para que puedan escribir y así dar lectura de sus inquietudes y o comentarios. Asimismo, también, Mateo, puedes leer el chat. Algunos personalmente se están dirigiendo a felicitar la presentación, ¿no? Muchísimas gracias por asistir a la presentación y bueno, espero que les haya gustado. Para mí es un placer y bueno, siempre me gusta hablar de estos temas, entonces me encanta que me haya invitado a ADETS para poder conversar sobre esto con ustedes. Cualquier pregunta pueden dirigirse ahora o bueno, también están ahí mis datos de contacto, ¿no? También de Redstein. Justo aquí hay dos preguntas. La primera de Juan. ¿Qué se necesita para habilitar la telemedicina en el Perú? Bueno, telemedicina es muy amplio, ahí como he dicho, teleconsulta, telerehabilitación, entonces va a depender un poquito de concretar exactamente qué aplicación queremos. Ya hay, obviamente, hospitales que ya han empezado a implementar esto, ¿no? Por la misma situación de la crisis, ¿no? De la teleconsulta, por ejemplo. Teleconsulta es básicamente pues, una plataforma por videoconferencia y tener un sistema para, digamos, poder otorgar citas, ¿no? De pacientes con sus doctores y hacer un seguimiento de esto. Entonces, hasta ese nivel, pues, digamos, no veo excesivamente complicado porque herramientas para videoconferencia ya va a depender mucho de la aplicación, porque telemedicina es como muy amplio, ¿no?
La telerehabilitación, por ejemplo, pues sí, ya es más costosa, necesitas aparatos, ¿no? Necesitas seguramente desarrollar un software o comprarlo. Entonces, dependería mucho de cada caso, yo creo. Genial. Hay una siguiente pregunta de Fernando. ¿Cuál es una inversión mínima para iniciar un negocio, por ejemplo, en realidad virtual? Ok. Bueno, en realidad virtual, bueno, necesitarías, por una parte, los equipos, ya he dicho, son relativamente baratos, digamos, los más baratos para lo que es el usuario, para hacer pruebas, ¿no? Ahí puedes usar tu mismo celular, aunque, bueno, los más sofisticados, obviamente, y con mucha mayor calidad, cuestan más, ¿no? Pero por menos de $1000 puedes tener un kit de realidad virtual, ¿no? Que se conecta a una computadora bastante potente, que también, bueno, tendrá un coste adicional, en la que puedes, digamos, hacer todas tus simulaciones de realidad virtual, ¿no? Ahí lo que necesitas es también tener un equipo, si vas a desarrollar una experiencia en realidad virtual, tener un equipo creativo, ¿no? Vas a necesitar, pues, gente con experiencia en creación de gráficos en 3D o de vídeos de 360, dependiendo de qué tipo de simulación quieras hacer, ¿no? A lo mejor incluso crear interacciones sobre la plataforma, pues gente con experiencia en desarrollo de videojuegos que puedan implementarse dentro de la plataforma de realidad virtual, ¿no? Entonces, en Perú también hay varias empresas que se dedican a desarrollar videojuegos, ¿no? Hay varias exitosas. Incluso hay un kit para la PlayStation 4 de realidad virtual, ¿no? Y han empezado a salir los videojuegos, ¿no? Para consola y también para PC, en la que puedes jugar a un juego, pero totalmente inmerso con un casco de realidad virtual y simulando que estás dentro de un mundo, ¿no? Entonces es mucho más inmersivo, ¿no? También, aparte de la realidad actual, solo he mencionado realidad virtual, pero hay realidad aumentada, ¿no? Que consiste en combinar, digamos, las, las imágenes del mundo real, ¿no? Por ejemplo, captadas a través de una videocámara del celular y añadirle elementos virtuales ahí, ¿no? De hecho, hay muchas aplicaciones también que se pueden descargar por celular, ¿no? Y bueno, un ejemplo mismo de esto de realidad aumentada es el propio TikTok, ¿no? Que con vídeos te puedes poner ahí, pues, no sé, cosas adicionales, ¿no? Elementos adicionales, o cambiarte la cara, o hacer medium trucos, ¿no? Con este tipo de plataformas. Y es un ejemplo más, ¿no? Que también es aplicable, es una tecnología que también tiene aplicación, ¿no? No sé si Perfecto, muchas gracias. Si en caso algún participante desea poder entrar en contacto, es tu correo electrónico en el que está en la diapositiva para entrar en contacto directamente contigo, ¿cierto? Sí, totalmente, ahí está mi celular, también, bueno, mi correo electrónico, también tienen ahí la URL donde si es que necesitan ver el cambio de dólares, yo les animo a entrar a la plataforma sin ningún compromiso y ver nuestros tipos de cambio. Es www.redstie.com, así como se ve en el logo, ¿no? Y ahí pueden también ver el tipo de cambio, pueden estar informados y hacer sus operaciones de cambio sin ningún problema. Listo, Mateu. Hasta el momento no tenemos otras preguntas más, pero nuevamente agradecemos su participación en el webinar y también agradecemos a todos los que están felicitando a través del chat tu exposición. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos por participar y esta presentación será compartida a través de sus correos electrónicos, además de un futuro link para poder ver nuevamente la presentación a través del portal de YouTube. Agradecemos en nombre de la Asociación de Exportadores ADEX. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, que tengan buenas tardes.